Bienvenidos a la liga, donde la salud es la misión, donde publicidad, prepárate para la acción. Hablamos de autocuidado, hábitos para ti, con médicos expertos, ven y súmate a ti. La liga de los héroes sin capa, cuidando tu salud, no hay quien te atrapa. Hola, hola a todos, cordial saludo en este nuevo episodio de la Liga de los Héroes sin Capa. Hoy tenemos un episodio bien interesante. Doctor John, ¿sobre qué problema de salud pública vamos a hablar hoy? Bueno, he invitado por acá a un experto en temas de neumología, medicina interna y cuidado intensivo, pero sobre todo neumología. Vamos a tratar el tabaquismo. Sabemos que el tabaquismo es una de las principales causas de muerte evitables a nivel mundial. Más de 8 millones de muertes anuales atribuibles al consumo de tabaco, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Si nos vamos para España, se dice que más de 50.000 personas mueren al año a consecuencia del hábito de fumar. El tabaco está relacionado con el 80-90% de los casos de cáncer de pulmón y es responsable del 30% de todas las enfermedades cardiovasculares. Además, el riesgo de muerte prematura aumenta un 70% por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Las estadísticas son claras, muestran que dejar de fumar puede revertir algunos daños a la salud, mejorando la calidad y las expectativas de vida. Por eso, abordar el tabaquismo como el grave problema de salud pública que es en todo el mundo, particularmente en Latinoamérica y en Colombia, debemos decir que en Colombia 5 millones de personas, escúcheme bien, 5 millones de personas son fumadores activos actualmente. Una prevalencia del 9,8% de la población está afectada por el tabaquismo. Las ciudades con mayor consumo, ríanse, adivinen cuáles son, pues se las tengo. Manizales, 14,7%, Bogotá, 13,7%. Anualmente se atribuyen más de 34.800 muertes a enfermedades relacionadas con el tabaco. A nivel regional, Colombia tiene una tasa de consumo del 8,2%, siendo Chile el país con mayor prevalencia en Latinoamérica, con un 28,2% de prevalencia de tabaquismo. Eso sí, hay que reconocer que las políticas de control han mostrado en los números y las estadísticas la reducción del consumo en 1 millón de personas desde el año 2016 en nuestro país. Esto es muy importante que lo tengamos presente. ¿Cómo debemos entender el tabaquismo? Lo debemos entender como una adicción crónica al tabaco. Esta adicción es causada, ustedes saben que esa es mi especialidad, las adicciones y la toxicología. Esa adicción ha sido causada por la nicotina, que es el componente psicoactivo que inhalamos en nuestros pulmones cuando fumamos y que es lo que termina generando la dependencia física y psicológica. Esto debemos tener presente y les reitero, el riesgo aumentado para desarrollar enfermedades diversas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias. Y debo nuevamente ser reiterativo con el dato. La Organización Mundial de la Salud dice que el tabaquismo es la primera causa de muerte evitable a nivel mundial, con más de 8 millones de muertes anuales. Ojo con el dato. De esos tenemos nosotros que 1,2 millones son por exposición al humo de segunda mano, es decir, daños en personas que son catalogadas como fumadores pasivos. Es por eso que el motivo de consulta o problema que vamos a tratar hoy en la Liga de los Héroes sin Capa es el tabaquismo y las consecuencias de fumar, y para eso hemos invitado para este programa a nuestro queridísimo amigo, el doctor Carlos Prada. Doctor Prada, muy buen día. Un cordial saludo y bienvenido aquí a usted como nuevo miembro de esta Liga de Héroes sin Capa.
Buenas tardes. Bueno, yo soy el doctor Carlos Enrique Prado Otero. Soy médico inicialmente general, graduado en la Universidad del Norte en Barranquilla, año 85. Luego me fui a Uruguay a estudiar medicina interna, neumología en el año 90. Regresé en el 95. Hice medicina interna, neumología y un año de pasantía en cuidados intensivos. Actualmente vivo en la ciudad de Neiva. Tengo un centro de neumología que se llama Centro de Neumología en mi pulmón, donde vemos todas las patologías pulmonares. Una de ellas es la del hábito tabáquico, que es la principal causa de enfermedad pulmonar tipo EPOC y factor de riesgo para cáncer de pulmón. El principal factor de riesgo para tanto para el EPOC como para el cáncer de pulmón es el humo del cigarrillo y las altas temperaturas de combustión que generan una gran cantidad de elementos químicos tóxicos para el organismo. Mm, los dos más importantes son estos que les dije: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se ve manifestada en dos grandes síndromes: el enfisema pulmonar, que es la destrucción de los alveolos, y la bronquitis crónica. Generalmente son dos síndromes que se superponen. Cuando predomina la bronquitis crónica, lo que hay fundamentalmente es una inflamación de la mucosa bronquial, y cuando predomina el enfisema, lo que hay es una destrucción de los alveolos que causan sobredistensión pulmonar, pueden causar bulas. Bulas son espacios aéreos que no tienen alveolo, y cuando se revientan, que muchas veces se revientan en forma espontánea, son causa de neumotoras. Otra es que es como agarran una vejiga, la pinchan, se revientan y la vejiga colapsa, pues el pulmón colapsa. Y cuando ese pulmón colapsa, impide el retorno venoso, y en situaciones graves, si esto no es resuelto, es causa de fallecimiento del paciente. El Oye, hábito tabaco, mira, bueno, yo voy a meter la cucharada un momento aquí. Mm, Estamos hablando de tabaquismo. Yo le quiero hacer unas preguntas sencillas al doctor porque eh, este programa está enfocado a comunidad general para que entendamos la importancia de los hábitos de autocuidado. Mm, Doctor Prada, ¿usted podría contarnos con relación a eh, lo que uno escucha siempre es que dicen mi papá se volvió asmático? ¿Es cierto que alguien con 45, 50, 60 años se vuelve asmático? puede ocurrir, pero es poco frecuente. O sea, el asma de aparición tardía, sobre todo a estas edades, no es muy frecuente. La causa es más frecuente cuando una persona le da dificultad para respirar a estas edades, sobre todo 60 años, 50. Y si estás vinculado a qué es lo que más uno ve, al uso del cigarrillo, lo más seguro lo que tiene es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En otros casos, menos frecuente, no vinculado al uso del cigarrillo, se habla del asma que ocurre en forma tardía. Hay veces que tampoco es muy frecuente la combinación de estas dos entidades, que en la nueva terminología médica
se llama ACO. A de asma y CO de Chronic Obstructive. Es un acrónimo de siglas en inglés. Pero en términos generales, cuando una persona tiene dificultad para respirar de aparición tardía vinculado con el consumo de cigarrillo, es generalmente poco. Eh, También lo hay vinculados a las personas que cocinan con leña o con carbón. leña. Le hago Los esa pregunta, paneleros. doctor, porque pues en el imaginario de los pacientes y sus familiares, cuando llegan a consulta, es que le dicen a uno, es que mi papá se volvió asmático, es que me dio asma, y a esas edades lo que uno mira es que se corresponde más a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y casi siempre identifica uno que está asociado al consumo de tabaco. Entonces, como tratando de llevar la entrevista hacia ese lado, quiero preguntarle, doctor Prada, a usted, mmm, ¿qué diferencia hay entre fumarse 1 o 2 cigarrillos al día y fumarse una cajetilla de cigarrillos al día para un paciente con el paso de 10, 20 años? La diferencia es brutal. Mientras que una persona que consume 1, 2, 3, 4 cigarrillos, eh, pues sí, no es sano, pero por lo menos es menos tóxico que el consumo de una cajetilla, media cajetilla de cigarrillos al día. Eh, en términos de nosotros los especialistas en neumología, hablamos del IPA, índice de paquete año, en el cual un factor de riesgo muy grande tanto para enfermedad pulmonar obstructiva crónica como para el cáncer de pulmón es un IPA de 20. IPA es la sigla de índice de paquete año. Cuando es 20, ¿cuándo da 20? Que una persona consume un paquete de cigarrillo día por 20 años. Eso da un IPA de 20. O si consume medio paquete de cigarrillo día por 40 años, eso da un IPA de 20. Ese es un factor de riesgo muy, muy importante. En la consulta hay pacientes que consumen eso o más y la afectación es mínima, mientras que hay otros que consumen algo menos que ese IPA de 20 y tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica importante. ¿A qué se debe eso? A que todos somos diferentes, no todos tenemos la misma susceptibilidad de afectación pulmonar al consumo del cigarrillo. El consumo de cigarrillo es un hábito bastante nocivo para, para la persona que esté inmersa en ese hábito y es un problema de salud pública muy importante. Eso es súper interesante tenerlo claro. Si usted fuma, ¿dónde fuma? En cualquier lado. Yo recuerdo mucho antes, no habían las leyendas en las cajetillas donde decía que el tabaco era nocivo. Y le decía a uno, y veía a uno que le decían a uno los papás, vaya mijito, préndame el cigarrillo en la estufa. Entonces iba uno y prendía el cigarrillo en la estufa de chinito chiquito y le traía uno el cigarrillo y se lo pasaba ya prendido. Así a los grandes. Entonces ese fumar eh, así en forma pasiva no se puede desconocer. Si usted fuma, fuma cerca de los suyos y los suyos están expuestos a humo de segunda mano, que como vimos es un tema interesante. Yo le quiero preguntar aquí a nuestro presentador estrella, Juanca Castro, en la Liga de los Héroes sin capa. Cuénteme una cosa, ¿qué se sintió dejar de fumar? Bueno, en un principio fue algo ya por necesidad, necesitaba respirar, entonces fue fácil. Ya después cuando uno está estresado o cualquier cosa, pues uno piensa en el cigarrillito. Eh,
es cuestión también de fuerza de voluntad y también no exponerse. Uno tiene compañeros de vicio, entonces es mejor no exponerse uno con esos compañeros de vicio. Estaba viendo también los fumadores pasivos. Nosotros, pues yo, cuando era pequeño, nos subíamos a un avión y en esos aviones se fumaba. Cuando nosotros éramos pequeños, cuando íbamos en los buses, se fumaba en esos buses. En los ascensores había ceniceros. La gente fumaba por todas partes y eso era muy común, muy normal que todo el mundo oliera nicotina. Una pregunta para ustedes, los tres médicos que nos acompañan hoy. ¿Qué tan probable es que estas nuevas generaciones, al no estar expuestas al cigarrillo desde una edad tan temprana, sean más saludables desde el punto de vista neumológico que las anteriores? Pues el hecho de que hoy en día se esté menos expuesto tanto al humo del cigarrillo como al humo de leña, que en términos médicos se llama biomasa, eh, es algo beneficioso para la salud pulmonar. Es bien sabido ya todos los efectos nocivos del humo del cigarrillo, del humo de la leña, de las quemas de cultivos, de los pacientes que son paneleros. Todas estas cosas afectan mucho, mucho el pulmón. Y estas nuevas generaciones en este aspecto van a estar más sanas respecto a ese aspecto. Ok, otra pregunta para los dos, aprovechando que tengo dos especialistas, uno en neumología y otro en farmacología. ¿Qué hace más daño? ¿La nicotina o el humo? La nicotina, el daño que hace fundamentalmente es la adicción. Eh, Lesión tan directa pulmonar, no, lo que hace la lesión son los más de 1000 químicos que se producen al aspirar el humo del cigarrillo. Y es mucho más nocivo cuando el humo se aspira que cuando se queda en la boca. Entonces, el daño fundamental está en la aspiración de ese humo de cigarrillo. Y eso es lo que hace el fumador, aspirar el humo, porque si no, no tiene gracia para ellos dejarlo en la boca. Si la sensación de bienestar temporal se siente es cuando uno lo aspira. Ajá. Y nuestro Mi doctor, farmacólogo, mi Bueno, doctor Prada, el doctor Jaime está aquí con la palabra en la boca. Sigue, Jaime. interesante, muy interesante la forma en cómo tan gentilmente nos explica el doctor Prada para que todos podamos entender las personas que nos escuchan de manera más clara. Tengo tres preguntas muy puntuales. La primera, ¿conoce usted algún método eficaz, real, para dejar de fumar? Y la segunda, eh, desde el punto de vista de las terapéuticas no farmacológicas, ¿cuáles puede recomendar para los pacientes que no hayan hecho muchos intentos y no hayan logrado ser exitosos con su adicción al cigarrillo o al tabaquismo? Y la tercera y última, doctor, ¿usted considera que de alguna u otra forma la normalización del consumo del cigarrillo como del alcohol es lo que tiene en este momento a la sociedad con este problema de salud pública, como lo decía el doctor John al principio de su programa? Muchas gracias. Bueno, en cuanto al tema del hábito tabáquico, es importante que el paciente en primera instancia lo quiera dejar. Si la persona no siente la necesidad de quererlo dejar, es muy difícil plantearse. Eso Y se ese es el llama, principal motor para decir voy a dejar de fumar.
¿Cuál es el problema? El problema, la adicción, la causa es la nicotina. La nicotina es una droga que crea adicción, da una sensación de bienestar, da sensación de energía, muchas veces quita el apetito y la gente nota que cuando deja de fumar empieza a subirse de peso. Entonces, esas cosas inciden en no dejar el hábito de fumar. Cuando la persona se concientiza del daño que le está causando la enfermedad, y muchas veces se concientizan, pero se concientizan en las etapas finales, desafortunadamente. ¿Cuáles son los métodos para dejar de fumar? Primero, quererlo dejar. Ese es el primero. Si tú no lo quieres dejar, pues no lo vas a dejar. Ya cuando tú vienes y el primer paso es la fuerza de voluntad. Pero cuando la fuerza de voluntad no funciona, que muchas veces no funciona, se han creado varios métodos. Entonces, como el problema es la nicotina, parches de nicotina, chicles de nicotina, eh, los vapeadores, que los vapeadores no son inocuos, que son menos dañinos, que tienen menos sustancias tóxicas, pero las tienen. Tienen nicotina, tienen sustancias tóxicas también, en menos proporción que el cigarrillo normal. Y está un medicamento, también están unos antidepresivos, dentro de ellos el que se usa se llama bupropión a unas dosis altas, es un antidepresivo que ayuda a manejar la ansiedad del consumo de cigarrillo. Pero definitivamente en mi experiencia profesional, el medicamento que más ayuda para la suspensión del hábito tabáquico es la vareniciclina. Es un medicamento que suprime el deseo irresistible de fumar. eh, Ayuda bastante, se hacen ciclos de 3 meses, se repite otros 3 meses cuando es efectivo. Y de lo que yo he visto es el medicamento más efectivo para la persona que quiere dejar de fumar, porque si tú no quieres dejar de fumar, no hay nada que sirva. Y suprime ese. Uno podría usar ese medicamento, vareniciclina, junto con el bupropión. Con el bupropión solo no he tenido muchos efectos positivos por el solo medicamento por sí solo. Pero la combinación bupropión más vareniciclina, que el nombre comercial es Champix, es bastante efectivo. El Champix o vareniciclina, que es el nombre genérico, se demostró que tenía unos componentes cancerígenos y fue retirado del mercado. Yo creo que ya volvió otra vez al mercado y es un muy buen medicamento para suprimir la ansiedad de consumir cigarrillo. Pregunta, doctor, ya acabo de mencionarnos que el Champix fue retirado temporalmente del mercado porque tenía algunos componentes cancerígenos, pero ¿qué otros daños colaterales puede tener una persona que utiliza estos medicamentos? De daños colaterales, fundamentalmente el vapeo. Se ha demostrado con el vapeo que las personas cuando lo consumen mucho pueden tener neumonitis, e incluso ha habido muertes por consumo del vapeador. Entonces el vapeador, que en teoría tiene menos elementos tóxicos, que tiene que ya sabía, cuando me hicieron la pregunta, que la nicotina en sí lo que es adictiva, pero no produce un daño pulmonar directo. El daño directo lo producen los miles de tóxicos que se producen con la combustión a altas temperaturas, más allá de los 500 grados centígrados, cuando en la punta del cigarrillo se aspira ese humo. Entonces,
de los medicamentos, efectos colaterales, fundamentalmente se ven con lo del vapeo. Que haya efectos tóxicos con los parches de la nicotina o los chicles de nicotina, no hay reportado en ese aspecto unos efectos tóxicos importantes. Ok. Y el Doctor, bupropión y la... una Y el, inquietud, doctor. Perdón, antes de continuar, quería hacer una inquietud. Estos pacientes, cuando están adheridos a algún tipo de tratamiento farmacológico o medida, por decirlo de alguna forma, alterna o de reemplazo, de terapia de reemplazo, en este caso con los parches y los chicles, estos pacientes presentan abstinencia, estos pacientes hacen síndrome de abstinencia, cambios de humor, se ha encontrado cambios de comportamiento en los pacientes. la idea de tanto de los parches de nicotina, los chicles de nicotina y el vapeo, todos estos productos tienen nicotina y es para contrarrestar el síndrome de abstinencia. Eh, Como les dije, el principal, y no hay método que no sirva, si la persona no tiene una decisión firme de querer dejar de fumar, eh, y no hay nada que sirva, absolutamente nada, cuando la persona no ha tomado la decisión de dejar de fumar. Bueno, mientras estábamos hablando, les cuento que miré cómo es la normatividad en Europa y en países del Asia. Resulta que si uno va a comprar una cajetilla de cigarrillos en Asia o en Europa, las cajetillas no tienen la marca. Aquí uno va y compra diferentes marcas. Uno va a la tienda y busca su marca preferida, la compra, el más largo, el más bonito, el que tiene pepitas, los que no tienen pepitas, el que tiene filtro, el que no tiene filtro. Allá no. Allá existe una cajetilla sin marca. Y si uno quiere pedirla, entonces uno menciona la marca, pero le entregan a uno un paquete sin su distintivo. El precio, el precio en Europa está alrededor de 4,5 € la cajetilla. El cigarrillo en Estados Unidos está en 8 € la cajetilla. En países de Oriente Medio está en 10,28 € o más. Mientras que en Colombia, si queremos una cajetilla, solamente pagamos 10.000 pesos, alrededor de 10.000, 11.000 pesos. Eh, si aumentáramos los precios de los cigarrillos, poniendo unos impuestos para beneficiar a clínicas como la suya que se dedican a la neumología, me imagino que bajaría el consumo, porque pues, sería algo absurdo poder tener que pagar algo tan costoso por un vicio. ¿Ustedes creen que eso serviría o las ganas del vicio seguirían iguales? No, yo sí pienso que si se ponen unos impuestos altos al consumo del cigarrillo que lo lleven a duplicar su precio, el consumo se reduciría notablemente, notablemente. Sobre todo de que el nivel adquisitivo de nuestra población es mucho menor a los países desarrollados en Europa, Estados Unidos. Mira, eh, ahí sí yo tengo que meter la cucharada un poquito y es lo que tiene que ver con cuando se tratan adicciones, digamos que el tema de el comercio ilegal se dispara cuando las sustancias son prohibidas o son altamente controladas. Verbigracia, los medicamentos que tienen efectos hipnóticos o sedativos y que generan adicción, uno los prescribe y los pacientes los usan. Y en el mercado negro se consiguen y a precios que no son baratos, precisamente porque como es controlado, entonces se dispara ese mercado negro y eso conlleva a que haya un tráfico. Si se subiera el precio, lo que yo me atrevería a afirmar especulando es que seguramente va a haber
narcotráfico, contrabando de tabaco a menor precio, y eso pues en últimas va a llevar a el establecimiento de redes de tráfico de tabaco, que lo vuelve un negocio interesante ya desde ese punto de vista. Si hay algo que usted va a comprar algo, lo puede comprar más barato, pues lo compra más barato y sin pagar impuestos, pues el margen de ganancia va a ser mayor, ¿cierto? Mire, yo pienso que no es barato fumar en Colombia. El costo de una cajetilla de cigarrillos, digamos que esté un costo promedio de 8.500 pesos. 11.000 pesos. Póngale 11.000 pesos. Multiplique 11.000 por 365. ¿Cuánto le da, Juanca? Eso es un montón de plata. Y multiplíquelo por la cantidad de años. Habíamos hecho aquí un cálculo con 8.500 pesos para alguien que fumó 25 años. Pues a plata de hoy se hubiera fumado 77.562.500 pesos a 8.500 pesos. Si le subimos nosotros 2.500, 3.000 pesos más, pues imagínese, a 25 años se fuma 100 millones de pesos, se fuma una casa. Eso es Y plata. súmale eso el interés. Tal Eso va a cual. crecer, o sea, si tú en vez de Tal fumarte cual. lo metes en una cuenta, eso se vuelve una fortuna en 20 años. Mucho más de Y los 100 millones que tú dices. Es sería correcto. Y ahora un buen miremos reemplazo. un tema interesante. No podemos nosotros llegar a... El tabaquismo es una enfermedad compleja y es una adicción compleja como todas las adicciones. Las adicciones son complejas y son multifactoriales. Entonces, cuando nosotros pensamos, y pues yo entiendo el enfoque del doctor Prada porque él los mira desde allá y son pacientes que tienen una intervención farmacológica. Cuando un paciente dice, yo tengo problemas, como cuando el que toma trago, el que consume drogas y le da guayabo al otro día, hombre, la embarré. Y para estas fechas vuelvo invito a a que tomar. no se pasen de copas, porque la embarran. Entonces llega y al otro día le da el guayabo. Entonces esa etapa se llama de precontemplación. Eso técnicamente es el nombre, precontemplación. Y contemplación cuando usted se da cuenta que en realidad usted está metido en un problema por eso. Y con el tabaquismo el problema es que la contemplación se da cuando ya tienen daños irreversibles a nivel pulmonar. Y hay que tener un enfoque que no es solo desde lo farmacológico, sino hay que tener un enfoque multifactorial y hay que multidisciplinar, ¿sí? Como esto es de origen multifactorial, entonces, claro, ahí entra el doctor de psiquiatría, entra el doctor de psicología, entra el médico neumólogo, y entramos todos ahí a mirar y a tratar este tema. Inclusive hasta los médicos especialistas en medicina del deporte pueden entrar ahí en estos equipos de tratamiento multidisciplinar, y es importante tener eso presente. Cuando alguien dice yo quiero dejar de fumar, mire, eso uno les dice, es como cuando usted encuentra a su mujer con otro. ¿Usted que la va a perdonar? No, usted dice yo la dejo, ¿cierto? Entonces así uno les diría inicialmente a alguien que fuma, si usted pasa 15 días sin fumar, ya su síndrome de abstinencia de tabaco lo va a superar. Son 15 días y de ahí para allá arrancamos. Alguien que fuma y que se está fumando una cajetilla diaria es alguien que a las 2-3 horas tiene que estar prendiendo un cigarrillo a más tardar, porque le va a dar todo el síndrome de abstinencia por nicotina. La nicotina tiene en su cerebro, usted que fuma, el mismo efecto que tiene la cocaína. Ahí les cuento. Hay otras adicciones, no sé si ustedes conocen el chimú. ¿Sí han oído hablar del chimú? ¿Qué es eso? ¿El de masticar? Se lo mira Sí. uno en los llanos orientales, es delicioso. Antes de que me diera cáncer en la garganta yo mascaba chimú. Hasta aquí en Bogotá lo consigue uno en los asaderos llaneros. Y uno mastica chimú y se pone uno el chimú ahí, y una cosa deliciosa. Y esa vaina se lo pone uno y tiene una respuesta nicotínica que el que nunca ha probado esa vaina le da diarrea. Con eso nomás le digo todo. Entonces hay cosas que tienen un efecto fuerte sobre usted y que va a hacer que tenga una respuesta que es incontrolable. Entonces una persona que está fumando una cajetilla diaria, de fijo, que a las 2-3 horas de no prender un cigarrillo le va a entrar el desespero, cólicos, sudoración, ansiedad, tiene cambios de humor. Eso es una cosa, si usted sobrepasa 15 días de eso, déjeme decirle que usted ya puede correr con la preparación física para decir no fumo más. Y Juan Carlos dijo algo muy interesante, dijo, uno evita estar con los que lo invitan o lo incitan a uno a fumar. Es que usted aprende, porque eso viene de un modelo, y es el modelo social de Pelé en las adicciones.
ese modelo usted llega y usted aprende. ¿De quién aprende? De sus papás, de su familia, de sus amigos. Y como vimos nosotros por allá en otro espacio en la tertulia de Orlando, bueno, hijo de tigre sale pintado es por eso, porque eso viene en la epigenética. Entonces, usted con el modelo social, pues claro, usted no va a ir a buscar allá a sus amigos con los que le enseñaron a fumar, porque pues si se hace con ellos y ellos siguen fumando, usted le van a dar ganas. Entonces son cosas que hay que ir erradicando y allí es donde está es la importancia del abordaje multidisciplinar de esto. Y me disculpan que me haya metido por ahí por ese lado, pero sí no puede quedar en el aire pensar que solamente vamos a mandar un remedio, unos chicles, un parche y el paciente va a dejar de fumar, porque eso no va a ser del todo cierto. Pueda que en algunos casos se dé, pero no es del todo cierto. Bueno, muy a propósito de lo que dijo el doctor Ángel, que sí, si se suben los precios, si se suben los impuestos, lo que se haría es un tráfico de contrabando de cigarrillo. Me puse a mirar aquí temas sobre las cifras sobre el contrabando de cigarrillo en Colombia. Dice literalmente, el consumo de cigarrillos ilegales en Colombia alcanzó el año pasado un 35%, la cifra más alta registrada desde el 2015, de acuerdo con el estudio Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia 2023, realizado por la firma Inbamer para el programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Ya sabemos, 35% la incidencia. Fíjate tú, es Y interesante. eso que no está tan caro como en otros países. Y hay contrabando. Venga, yo les hago una invitación aquí a los amigos de la mesa radial y a nuestra audiencia. Vámonos a una pausa musical aquí a nombre del Centro Mi Pulmón. Suéltela, maestro. En la cantina yo fumaba con el trago y mis amigos, pero un día me di cuenta que el humo ya no era abrego. El aliento se me escapa como un suspiro en la brisa, y en mis noches de pasión ya no hay fuerza ni sonrisa. Adiós al humo, adiós al dolor. Dejo atrás mi vida de un triste fumador. Voy a respirar, voy a renacer con cada bocanada que me vuelve a encender. Recuerdo aquellas noches cuando el amor era ardiente, pero el cigarro en mis labios me dejaba sin aliento. Decidí cambiar mi suerte por un futuro más brillante. Hoy mi pecho se siente libre y mi corazón vibrante. Adiós al humo, adiós al dolor. Dejo atrás mi vida de un triste fumador. Voy a respirar, voy a renacer con cada bocanada que me vuelve a encender. Ya no hay tos en mis mañanas, ni cansancio en mi andar. Mi vida es una fiesta y vuelvo a amar sin parar. Adiós al humo, adiós al dolor. Dejo atrás mi vida de un triste fumador. Voy a respirar, voy a renacer con cada bocanada que me vuelve a encender. Así que brindo por la vida, por el aire que respiro. Hoy soy dueño de mis días y del amor que yo percibo. Si tu respiración quieres mejorar, al Centro Médico Mi Pulmón debes visitar. Bueno, después de esta hermosa pausa musical patrocinada por el Centro Médico Mi Pulmón,
Resulta que hay una, no sé si es un mito popular, váyase a X o Y población que allá puede respirar mejor, no tiene que ser oxígeno dependiente. Acá en Bogotá hay una población muy cercana, a solamente 90 kilómetros, es conocida con el apodo de Puerto Arrugas, es Anapoima. Mucha gente va allá porque dicen que es el mejor clima, que ya pueden respirar mejor. ¿Qué tan cierto es eso, doctor Carlos Prada? Bueno, lo cierto es esto. Resulta de que en las grandes ciudades hay una gran polución ambiental. Están toda esa gran cantidad de humo que expulsan los vehículos, las industrias. Y entonces eso es cierto que en las grandes ciudades la polución ambiental, y eso es otro de los factores de riesgo, tanto para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como para el cáncer de pulmón. Y sí es cierto que sobre todo en el campo, porque si tú te vas a una ciudad eh, donde la concentración es menos grande, pero también es ciudad, no es mucho el beneficio. El beneficio es más importante cuando tú te vas idealmente al campo. ¿Por qué dicen baje de altura? Resulta que Bogotá, que está a 2.600 más cerca de las estrellas, está, está a una altura donde la concentración de oxígeno, la cantidad de oxígeno es menor. Resulta que el porcentaje de oxígeno en la atmósfera, tanto a nivel del mar como a nivel del Monte Everest, que está por allá a los 7.000 metros, es lo mismo. ¿Qué es lo que varía? Varía es la presión barométrica. Y al disminuir la fórmula de presión alveolar de oxígeno a nivel del mar o a de cualquier sitio es esta. Presión barométrica, que es 760 milímetros de mercurio, menos presión de vapor de agua, que es 47, eso da 713. Por el flujo inspiratorio de oxígeno, que es el 21%, uno hace esa operación, da 150, menos la presión arterial de CO2 dividido entre 0,8, que la presión arterial de CO2 normal es 40, y el cociente respiratorio, que es 0,8, esa operación da 50, 40 entre 0,8 da 50, 150 menos 50 da 100. Entonces, lo normal de presión alveolar de oxígeno es 100 milímetros de mercurio. Uno hace esa operación en Bogotá y es mucho menos la presión alveolar de oxígeno. O sea, Y la estamos por presión, debajo, nosotros estamos por debajo de lo ideal de presión de oxígeno para tener buena mucho oxigenación. menos que en la costa. La presión barométrica de Bogotá es 527, mientras que en la costa o en el llano es la altura. No tiene que ver que si es costa o no es costa, es lo de la altura. Ya sea costa o llano o llanura, la altura, la presión barométrica es 760 milímetros. Por cada 1.000 metros, la presión barométrica disminuye un 9%. Ok, Entonces entonces ya sabemos, uno, si tenemos problemas de oxígeno, mejor que nos coja en tierras bajas. correcto, correcto, Y correcto. la temperatura también influye, No, no tanto. Pero el frío no tiene nada que ver con la presión barométrica. pero sí afectaría a los pulmones. Que generalmente el frío causa vasoconstricción, pero en sí la presión barométrica, que es lo más importante, no la afecta, ni el frío ni el calor. O sea, si Pero vamos a... es más frecuente las infecciones respiratorias con el frío que con el calor. Es por otro lado, no por el lado de la presión de oxígeno. Si vamos a escoger algo, mejor no nos vamos a un sitio donde tengamos las cuatro estaciones, sino más bien nos quedamos en Bogotá en un buen clima. El tema fundamental, te lo dije, es la altura. Ya. Entonces, a un paciente con EPOC se le recomienda que se vaya. Yo lo veo mucho en consulta acá,
Yo viví en Bogotá y mi médico me recomendó que me regresara a mi tierra porque ya la altura es mucho menor. La altura de Neiva es 470 metros. Y entonces la afectación por la altura, que aquí es mínima, esos pacientes mejoran mucho. Cuando son sintomáticos en Bogotá, regresan acá a Neiva y tienen un mejor vivir. Buen dato, muy buen dato, doctor. Muchas gracias. Menos tiempo de uso de concentradores de oxígeno y necesidad de oxígeno, menos horas al día, doctor. Sí, sí. Y sobre todo que la presión arterial de oxígeno mejora. Ustedes aplican Excelente. esta fórmula en Bogotá, son 527 menos 47 por FIO2 menos 40 sobre 0,8, eso da, mientras que la presión alveolar de oxígeno en la costa es 100, en Bogotá quítale a eso por cada 1000 metros un 9, 18 y 23, un 23% menos de presión alveolar de oxígeno. Eso es bastante. Eso es bastante. Y Lo sobre otro todo, también bueno, que hay que tener presente, y me disculpan que meta la cucharada, es lo que uno mira con los pacientes, ¿no? Entonces, si usted tiene una neumopatía, una enfermedad pulmonar, dicen, ay doctor, es que ahora me da gripa 2 veces al año, de enero a junio y de julio a diciembre. Pues claro, si usted tiene una neumopatía de base, un EPOC, pues cualquier gripa le va a dar durísimo y usted va a mantener todo el tiempo con tos y molestias. Entonces no es que sea un solo evento que le dure, sino que es que tiene otra cosa que lo predispone a tener más sintomatología, ¿no? Entonces vamos como juntando cositas. bueno, hasta aquí este tema sobre neumología y tabaquismo. Muchísimas gracias al doctor Carlos Prada y su centro médico Mi Pulmón. Muchas gracias, doctor John Ángel. Muchas gracias, doctor Jaime. Fue algo bastante instructivo, bastante enriquecedor. Y un saludo a toda nuestra audiencia y síganos para tener el gusto de tener un nuevo contacto con nueva información sobre la salud. Chao, chao. Doctor Prada, muchísimas gracias. Lo Un dejamos abrazo. que continúen sus labores y recuerde, usted a partir de la fecha es un héroe sin capa y esta es su casa. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Un abrazo. Esto ha sido todo por el día de hoy con este programa, con un héroe sin capa más. Agradecidos a la audiencia por escuchar, por estar atentos y proponer los temas. No dejen de conectarse, comunicarse, escribir a nuestras diferentes redes sociales. Siempre será un gusto para nosotros corresponderles. Una buena noche, un buen día, una buena tarde en cualquier lugar de la geografía de este planeta en donde nos hasta una nueva oportunidad. Con consejos y risas, ven a disfrutar. Tu bienestar es el héroe que hay que cuidar. Cada semana un tema, no te lo puedes perder. Transforma tu vida y empieza a aprender. Porque no necesitas capa para brillar. Con información valiosa vamos a triunfar. Cada semana un tema, no te lo puedes perder. Transforma tu vida, empieza a aprender. Porque no necesitas capa para brillar. Con información valiosa vamos a triunfar. La Liga de los Héroes sin capa. Únete ya, tu salud es un viaje que hay que comenzar. Espero que te guste y se ajuste al espíritu del podcast. La Liga de los Héroes sin capa. Únete ya, tu salud es un viaje que hay que comenzar. Espero que te guste y se ajuste al espíritu del podcast. La Liga de los Héroes sin capa. Únete ya, tu salud es un viaje que hay que comenzar. Espero que te guste y se ajuste al espíritu del podcast.
los héroes sin capa. Únete ya, tu salud es un viaje que hay que comenzar. Espero que te guste y se ajuste al espíritu del podcast. Tu bienestar es el héroe que hay que cuidar. La Liga de los Héroes sin capa. Únete ya, tu salud es un viaje que hay que comenzar. Espero que te guste y se ajuste al espíritu del podcast. La Liga de los Héroes sin capa. Únete ya, tu salud es un viaje que hay que comenzar. Espero que te guste y se ajuste al espíritu del podcast. ¡Ay, la Liga de los Héroes sin capa! Únete ya, únete ya, únete ya. Yo me he medido esa liga.